Bienvenidos, esta es la clase del sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino es mucho más complejo en general que los sistemas masculinos, en el hombre no es la excepción, y esto es debido a que no solamente la hembra o la mujer generan la célula sexual gamética, el óvulo, sino que también luego de esta fecundación interna debe contener al embrión en desarrollo hasta un estado bastante avanzado en el caso del humano del desarrollo, y esto implica que sus estructuras son mucho más complejas. Pero además, la inversión que se realiza para generar esta gameta, que solo es viable 24 horas luego de ser expulsada de la gónada, es bastante elevada. Y es tan delicado el mecanismo por el cual esta gameta se sostiene viable que no lo puede hacer por mucho tiempo, y esto también implica que la mujer desarrolle un ciclo en donde repite etapas de poner a disposición el óvulo ya formado, preparar las estructuras para la anidación del posible embrión, si el óvulo fue fecundado, generar la gestación de ese hijo dentro del útero, que es el órgano donde anida y se desarrolla ese hijo hasta llegar a feto y llegar a término, pero si ocurre el parto, se termina allí el embarazo, pero si no ocurrió embarazo, el útero que no recibe embrión debe de alguna manera limpiarse de las estructuras que estaban por anidar al embrión en el ciclo, digamos, presente. Por lo tanto, también hay un ciclo dentro del útero en donde se prepara para recibir al embrión y anidarlo y desarrollarlo, y si no ocurre, se revierte eliminando todas las partes preparadas para anidar el embrión, se comienza de nuevo a preparar este útero, y así va ciclando el útero, mientras también cicla el ovario eliminando gametas y óvulos nuevos en cada ciclo. A su vez, todo esto tiene que estar coordinado para que en el momento en que hay un óvulo disponible y que, digamos, se ha limpiado el útero del ciclo anterior, esté preparada la vagina, que es el órgano copulatorio, para recibir al pene en la cópula. Entonces, en realidad, lo interesante es que la mujer es cíclica, desde el ovario, formando delicadamente una gameta que es preciosamente nutrida, dado información en ese ovario, y mientras el ovario hace su ciclo liberando esta célula preciosa, digamos, que es el óvulo, también va ciclando entonces el útero y va ciclando la vagina. Mientras todo esto ocurre, la explicación del ciclo es información neuroendocrina. Digámoslo así, la mujer cicla porque ciclan las hormonas. Las hormonas relacionadas con la reproducción. Estas hormonas, digámoslo de nuevo como para tenerlo presente, a su vez provienen de hipófisis estimulando ovario. Las hipofisarias FSH y LH ciclan, haciendo que cicle también la actividad ovárica, que no siempre el ovario está produciendo óvulos y miles de óvulos, como en el caso del testículo en el varón. Y FSH y LH ciclan porque cicla el hipotálamo, que cicla su GnRH, o sea, su factor estimulante
para que la hipófisis libere cíclicamente sus hormonas. Entonces, hipotálamo es una estructura nerviosa, pero también es glandular, liberando estos factores que actúan como hormonas cercanas, pero hormonas al fin. ¿Y desde cuándo ciclamos? Los varones nunca, y las mujeres ciclan desde la pubertad. Quiere decir que el hipotálamo comienza con su GnRH en la pubertad, haciendo cíclicamente una liberación que hace que cíclicamente FSH y LH hipofisarias suban y bajen, haciendo que el ovario sube y baje su formación de óvulos en el ciclo, y esto hace que el ovario, como glándula endocrina, también cicle en la liberación de sus hormonas. Y la liberación de sus hormonas son estrógenos y progestágenos. Los más conocidos es el estradiol y la progesterona, aunque hay más miembros en esa familia. Por lo tanto, podemos decir que la mujer comienza a ciclar cuando comienza a ciclar desde el hipotálamo todas sus estructuras reproductivas. Y no nos olvidemos que también en el ciclado están las mamas, que aunque solo cuando hay embarazo, solo se inflaman y tienen algunos síntomas de comienzo o inicio o preparación para lactar, también siguen este ciclo interesantemente. Dicho esto, decimos entonces el ciclo femenino. Cuando decimos ciclo reproductivo, solo estamos hablando de femenino, y está también llamado ciclo menstrual, porque se produce cercano a una duración de un mes, que en realidad son 28 días, porque es un ciclo lunar, siguiendo el ciclo de la luna. Bueno, se observa externamente una parte de todo ese ciclo, que es cuando el útero se libera de la estructura que ha formado para recibir al potencial embrión en ese periodo. Y como no lo hubo, se observa la menstruación, que es la salida de todo este endometrio, capa interna del útero, que había sido expandida y formada para recibir o anidar al embrión, que luego, si crece, termina siendo un feto y luego un bebé saliendo en el mecanismo del parto, ¿no? Saliendo del organismo femenino, materno. Bueno, vamos a comenzar entonces a compartir las figuras para que nos podamos guiar mejor. Estamos entonces en el sistema reproductor femenino, que básicamente, mirando a una mujer de frente, cerca del monte de Venus, que es esta porción acolchada porque tiene grasa subdérmica, que está al final del torso, en la ingle. Se puede observar de frente la posición del útero, la posición de los dos ovarios y la posición de los dos oviductos o trompas de falopio, que están saliendo en el tercio inferior del útero, tercio medio, y en el tercio superior, formando luego esta especie de copa, que es el infundíbulo, con una especie como de tentáculos, que son las fimbrias. Y de nuevo vamos a tener, como repaso nomás, que la composición de todo el sistema reproductor femenino tiene las gónadas, ovarios, formadores de óvulos, hay conductos genitales, porque también los oviductos o trompas de falopio lo son. En realidad la vagina también lo es, en el sentido de vehiculizar al óvulo que no haya sido fecundado y a la menstruación para que salga al exterior.
Como glándulas accesorias hay dos juegos de glándulas, las más importantes las de Bartolino, que son las lubricantes en la vagina, y el órgano copulador, que justamente es la vagina. Bien, en la mujer volvemos a diferenciar, igual que en el hombre, genitales internos y externos. Los genitales internos son los ovarios, por las trompas, el útero, todos los componentes de ellos y la vagina. Los genitales externos son visibles desde el exterior, son todos los componentes de la vulva, que son sinónimos, digamos. Llamar vulva es hablar también del conjunto de genitales externos, que son los compuestos por los labios mayores, menores, el vestíbulo vaginal, el monte de Venus, el clítoris con las glándulas de Bartolino también allí. Puse primero el corte sagital para que observemos las estructuras del aparato reproductor femenino, primero así, y luego los vamos a ver en visión frontal. Primero, aquí está el recto y el ano. En la mujer, como ustedes ven, la distancia que hay entre el ano y los genitales es escasísima. Y esto es muy importante porque requiere condiciones de higiene especiales para no contaminar con la flora fecal a la flora vaginal y viceversa. Pero lo que más nos importa es la contaminación fecal hacia la vagina. Por el otro lado, hacia adelante y por detrás del monte de Venus, está el orificio de salida de la orina, porque allí desagua la uretra. ¿Y la uretra está desaguando a quién? A la vejiga urinaria. Y cuando está llena, inflama aquí, entonces es necesario evacuar. Entre medio, entonces, del orificio de salida de la orina y más atrás el ano, abriendo los labios mayores y menores, vamos a encontrar el orificio vaginal. La vagina no se la ve ancha aquí porque en realidad es un conducto virtual, es decir, es elástico y se distiende cuando algo debe salir o entrar. Entonces, en la cópula el pene la distiende. Cuando sale la menstruación puede distenderse un poquito también. Y cuando es el parto, en donde el feto sale por todo este canal, entonces se distiende en su mayor dimensión. La vagina va levemente hacia atrás, acompañando, digamos, por detrás a la vejiga, y tiene allí en el fondo vaginal la aparición del cuello del útero, que se ve como si fuera un botón con un agujerito central, un botón grueso. El útero está en anteroversoflexión, quiere decir que tiene su cuello mirando la vagina, luego tiene un pequeño istmo y el cuerpo del útero, y el cuerpo del útero hacia dónde da, hacia la panza, hacia adelante. Y es normal así. Entonces tiene un fondo también, un cuerpo y un cérvix o cuello. Cuando la mujer, por ejemplo, se recuesta y tiene cópula o coito, entonces el pene penetra distendiendo la vagina y el útero se suele ir hacia atrás, entonces el cuello del útero mira directamente hacia el canal vaginal y el pene eyacula entonces el semen alrededor del cuello uterino o incluso en estos sacos alrededor del cuello. Aquí esto es el corte de los huesos del pubis, que son palpables, sobre todo en las mujeres delgadas. Y algo que no es visible desde el exterior, que está tapado en la vulva, va a ser el clítoris y yo lo voy a mostrar. Y ahí la zona del espacio, digamos, previo a la entrada vaginal.
En los órganos externos, una vez que hemos identificado la entrada vaginal, esta vagina tiene repliegues internos en la mucosa. Esas rugosidades ayudan en la cópula a que cuando el pene ingresa en la vagina, estas rugosidades ayuden a sostener al pene dentro del canal vaginal y además provocar fricción, con lo cual también está el importante punto de que durante la cópula, además de que haya estructuras que afirmen los dos órganos copulatorios, que no se suelten, digamos, también la otra parte importante en el humano, que es el placer, porque la cópula está asociada a un gran placer, sobre todo cuando hay estimulación previa, consentida y demás, y estas rugosidades ayudan a lograrlo. Bien, acá está el fondo del saco de Douglas y hacia la vagina está mirando el cérvix o cuello uterino, cuya pequeño orificio que comunica con el cuerpo del útero es muy pequeño. Y todo este epitelio, esta piel que recubre el cérvix, tiene muchas células secretoras de moco, así que aquí hay una mucosidad abundante de adentro y de afuera, que es el moco cervical o mucus del cérvix, que va a tener mucha importancia en esta ciclicidad de no aceptar semen, sí aceptar semen y estar fértil, no aceptar semen y estar infértil y demás. Bien, pasando el cérvix tenemos la cavidad uterina y luego esta cavidad en el fondo se comunica con los dos oviductos o trompas de falopio. Las trompas en realidad no están sujetas al útero, pero no están en el extremo superior o distal al útero, no están sujetas a nada. Son dos como ensanchamientos en forma de embudo, que son infundíbulos, se dice, y con fimbrias o extensiones que se mueven. Entonces, cuando la mujer llega al orgasmo, o sea, se supone que hay cópula y ha sido volcado semen en el cuello, comienzan esas contracciones que provocan las prostaglandinas en forma de onda hacia arriba para ayudar a que los espermatozoides asciendan. Pero también ocurre en el momento de la ovulación, esto ha ocurrido antes, cuando sale el óvulo de aquí, de los ovarios, el óvulo maduro, justamente eso provoca una contracción que hace que las trompas hagan un movimiento que es prácticamente de succión sobre el ovario, tomando el óvulo y llevándoselo a su interior. Estas trompas tienen una piel, un epitelio interno que tiene cilios. Y hay muchas hermosas filmaciones y videos de eso, viendo cómo el óvulo va rodando y los cilios de la trompa lo van empujando, haciéndolo recorrer todo este tercio distal hasta aquí aproximadamente, en donde es la etapa donde tiene que ser interceptado por el espermatozoide que lo va a fecundar. Si no, continúa y se degenera y sale con la materia que ínfima que sale a menudo durante el ciclo sexual, que se llama flujo vaginal y que es producido justamente en estos órganos de la vagina. Verán que hay arterias y venas profusamente llenando de sangre a todo este útero, porque toda esta pared uterina ancha es mucho músculo liso llamado miometrio. Entonces, la pared muscular ancha del útero, el miometrio, se encuentra recubierto por fuera por una cápsula por la cual ingresan nervios, vasos sanguíneos y salen vasos sanguíneos, y en el interior está recubierto de una mucosa, es decir, un epitelio húmedo con mucho mucus, que es el endometrio. Y el endometrio va a ser importante porque
va a nutrir al embrión y lo va a hacer desarrollar, o bien, si no hay embrión, va a ser limpiado, deciduado, es decir, se suelta y cae por el cuello, por la vagina y sale al exterior en forma de menstruación. Bien, ahora entonces, aclarando que las estructuras internas son las que acabamos de ver y las tenemos aquí, vamos a ir a las estructuras externas en la vista que tendría un ginecólogo, por ejemplo, con la mujer de espaldas, con piernas abiertas, mostrando el monte de Venus y toda la vulva. Ahora sí vamos a poder observar los labios mayores, los labios menores, el orificio vaginal y este espacio, digamos, entre el meato uretral, o sea, el orificio de salida de la orina, y el orificio vaginal. Todo esto está cubierto por los labios menores. Los labios menores son más bien, eh, obviamente que son mucosas todos, pero son más bien sebáceos, digamos. En cambio, los labios mayores no solamente son sebáceos, sino también tienen muchas glándulas sudoríparas, o sea que son los que en general humedecen más a la vulva, sobre todo en el momento de la excitación sexual. Entre los labios menores, en la parte anterior, se encuentra un capuchón de piel retráctil, igual que ocurre en el glande del pene. Aquí también hay un capuchón retráctil de piel cubriendo el órgano del clítoris. Muy importante también, porque el clítoris en la excitación sexual se asoma, se erecta como si fuera el glande del pene, aunque es más pequeño y no sea tan notable, el fenómeno ocurre. Es un órgano que también da placer, como en el caso de la piel que recubre el pene, y no solamente la parte que asoma del clítoris es importante en este fenómeno, porque el clítoris tiene dos ramas internas que no se las observa, pero que lo hacen muy similar a un pene de menor tamaño y comportándose prácticamente de la misma manera. Aquí tenemos la lista entonces de las estructuras de la vulva o de los órganos sexuales o reproductivos externos en la mujer. El piso de la pelvis se llama perineo. En el varón dijimos que era muy corto, en la mujer también es un espacio pequeño, pero que separa cortamente, digamos, a la vulva del orificio anal. Y esto requiere ciertos cuidados y ejercicios en la mujer, sobre todo luego de los partos o cuando está ya dejando de ciclar en la perimenopausia y menopausia. Esto lo dejo aquí para que lo vean, pero ya hemos estado hablando de esto. Importante el vestíbulo de la vagina, donde decíamos que es este espacio donde está la salida de la uretra, el orificio vaginal, porque allí vamos a encontrar lo que se llaman las glándulas vestibulares, que están lubricando también el espacio, humedeciéndolo, y las glándulas de Bartolino o Bartolin, que son las que secretan un lubricante en el momento de la cópula, porque están justo a la entrada del orificio de la vagina, digamos. Comenzamos con los genitales internos. Como dijimos, está por detrás de la vejiga y por delante del recto, va desde el útero a la vulva. En general se trata de un conducto virtual adaptado a la relación sexual, al parto. También conduce el flujo menstrual al exterior.
y también forma parte del canal de parto. ¿Mm? Bueno, acá está la vagina con sus rugosidades y como les decía recién, adelante de los labios menores, el clítoris que se asoma en la cabeza pero que continúa hacia el interior, ¿no? La vagina tiene una pared que por fuera es una fibra, digamos, tiene en la pared media músculo liso, o sea que se puede contraer luego de la distensión, y las arrugas vaginales de la mucosa interior que les comentaba. Los ovarios son pequeñitos, son muy pequeños, pero en realidad sucede que cuando comienza el desarrollo, con cada ciclo va a haber el desarrollo de un folículo que se va a agrandar, va a liberar al óvulo y va a cicatrizar, dejando como si fueran especies de frutas secas y cicatrices, haciéndolo que luego parezca un órgano de tamaño de un huevo pequeño, ya con estrías y con saliencias y cicatrices de todos los ciclos que se van a ir acumulando. Bueno, porque en definitiva es una rotura de pared, como si hubiera uno se hubiese lastimado el ovario y cicatriza. Entonces se va convirtiendo así en un órgano más cicatrizal y rugoso. En los ovarios vamos a descubrir folículos de distinto tamaño, los más pequeños, los primordiales, que son los que vienen desde cuando la mujer es un embrión, los primarios, secundarios, en desarrollo y maduros, que cada vez son de mayor tamaño, los ovocitos dentro de estos folículos, que van a ser los óvulos al terminar la meiosis, las células de las tecas, que son capas de células foliculares que rodean al ovocito, las células de la granulosa y el cuerpo lúteo, que lo vamos a entender luego cuando veamos el ciclo. Acá esto es un esquema en donde se muestra todo lo que uno puede encontrar en el ovario, nada más que en el ovario está todo mezclado. Acá lo hemos puesto como en un orden para que podamos seguir cómo es el ciclo femenino. Podríamos empezar en cualquier lado porque es un ciclo. En realidad, hacemos así. Embrionariamente se nos dejaron células germinales en el ovario, que son los folículos primordiales. Cuando comienza el estímulo hormonal en la mujer y se inicia el primer ciclo, y luego en todos los subsiguientes, algunos de estos van a transformarse en folículos primarios, que son un ovocito en desarrollo de la ovogénesis, recuerden, con una sola capita de células foliculares acompañándolo. Esto es un folículo ovárico. Folículo es una bolsita celular en donde se va a desarrollar y madurar el óvulo. Los folículos primarios, cuando aumentan de capas, se llaman folículos secundarios. ¿Capas de qué? De células foliculares. Crece el folículo. El ovocito se sigue nutriendo y madurando allí. Es un ovocito primario. Crece el folículo más, hay terciarios, cuaternarios, y comienza a aparecer el líquido folicular entre las células. Cuando madura más el folículo, se llama folículo de Degraf o folículo maduro, y lo que ocurre es que hay mucho líquido folicular, las células foliculares han formado dos capas que se llaman tecas, que van a ser endocrinas, y el ovocito está listo para terminar sus meiosis y convertirse en óvulo. El folículo de Degraf es el que estalla acercándose a la pared del ovario, estalla por la presión del líquido folicular y al romper, hace una hendidura en la pared del ovario, libera el líquido folicular, algo de sangre, porque se está rompiendo esta delgada pared del ovario, y el ovocito secundario, que termina ahora su meiosis convirtiéndose realmente en un óvulo, que encierra en su capa, su túnica, digamos, pelúcida, a sus tres compañeros corpúsculos polares,
que no van a llegar a destino de células gaméticas. Este proceso de liberación del óvulo y los líquidos se conoce como proceso de ovulación. ¿Cómo comenzó este proceso? Desde los folículos primarios, sobre todo con la hormona folículo estimulante que viene de hipófisis por la sangre y llega a los folículos, folículo estimulante, y aproximadamente cuando estamos cerca del folículo maduro, en el día 13, ha venido aumentando también la luteinizante. Esta hormona provoca un estallido de líquido folicular y por lo tanto el reventón, digámoslo así, del folículo de Graf, provocando la ovulación. O sea, que aquí, a esta altura, tenemos FSH y LH elevadas. Pero una vez producida la ovulación, las células que componían el folículo maduro, se cicatriza obviamente la pared, y cambian y se transforman ahora en las células lúteas o células del cuerpo lúteo. Ya no hay más folículo y ahora esto se va a llamar cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo dura unos días y entra en regresión en los ciclos naturales y más frecuentes. Y termina en un cuerpo atrésico que se llama, que es como una cicatriz dentro del ovario. Bien, ¿qué sucedió con las células foliculares? A medida que las células foliculares crecían, forman unas capas y estas células se convierten dentro del ovario en las células secretoras de hormonas. ¿Y qué hormonas secretan? Estrógenos, estradiol. Entonces, no confundir, vienen hormonas hipofisarias, FSH, FSH y LH, que estimulan el ovario, pero eso hizo que el ovario también se convierta en una hormona secretora de estrógenos a partir de estas células foliculares que se organizan en capas llamadas tecas. O sea que en los primeros días, cuando crece el folículo, casi no hay estrógeno, pero comienza a aumentar el estrógeno liberado por el ovario. Cuando se termina el folículo, las células foliculares ya ahora no van a secretar estrógeno y baja la folículo estimulante hipofisaria y queda muy alta la LH. Luteinizante, quiere decir que luteiniza, quiere decir que estas células del folículo las convierte en células luteinizantes. Alta LH hipofisaria, y ahora el ovario se convirtió en glándula endocrina también, pero en vez de secretar estrógenos, ¿qué secreta a partir del cuerpo lúteo? Progesterona. El ovario cambió de secretar estrógenos a progesterona. ¿Por qué? Porque estamos en la segunda fase, y si llega a haber fecundación de este óvulo y hay embrión, hay que enviarle progesterona desde el ovario al útero para decirle que se prepare y reciba a este embrión y lo anide. Entonces, no confundir hormonas hipofisarias con ováricas. ¿Cuánto dura esta parte del ciclo? Aproximadamente 14 días hasta ovular. ¿Y qué está ocurriendo mientras comienzan a crecer los folículos? En estos primeros 5 días está el útero menstruando. Mientras después de los 6 días hasta este 14, digamos, todos estos días el útero, que ya se limpió de la menstruación, comienza a formar su endometrio nuevo, a crecerlo. Una vez que se produce la ovulación y comienza la parte lútea, el endometrio del útero, que ya se creció, se pone vigorosamente a secretar desde sus glándulas líquidos, a llenarse de capilares y demás, preparándose para anidar el embrión y hacerlo crecer. Como esto en la mayoría de los ciclos no ocurre, el cuerpo lúteo se degenera y regresiona. Pero si hubiera habido embarazo, desde el útero
se le informará al ovario que hay un embrión y por lo tanto esto no va a ocurrir. Y el cuerpo lúteo va a seguir grandote en el ovario por un tiempo, unos 3 meses, sosteniendo que el útero no vaya a menstruar su endometrio y que sostenga al embrión allí. Entonces, menstruación, etapa folicular, ovulación, etapa lútea. Estas son las etapas del ciclo femenino visto desde el ovario. Desde el ovario hay una menstruación con un crecimiento de la etapa folicular, ovulación y etapa lútea. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay otra figura, el que lo quiera ver de acá lo entienda mejor desde aquí. Da igual, va al revés, hay que acostumbrarse. Acá hay una médula, acá hay una corteza, acá hay vasos, acá hay folículos primordiales, primarios, secundarios, terciarios, aparece el líquido folicular, un folículo maduro de Graf, un folículo en ovulación, conversión a cuerpo lúteo inicial, cuerpo lúteo maduro, y cuando degenere va a ser un cuerpo albicans. Y el folículo atrésico, un folículo viejo. Y esto va a volver a comenzar en el próximo ciclo. Esto es lo que dijimos antes, el ciclo tiene 28 días, comienza a ciclar la mujer cuando comienza a ciclar el hipotálamo y las gonadotrofinas, FSH y LH. Eso hace que cambie el ovario, que también cicla hormonas liberadas por él, estrógenos y progestágenos, y esto también hace ciclar mamas, vagina y útero. El útero está en la pelvis, está por detrás de la vejiga, adelante del recto. No es grande el útero, es de unos 8 centímetros de largo, 2 centímetritos de espesor. Realmente es impresionante la conversión que tiene durante el embarazo, afinando su pared y elongándose muchísimo para tener al feto en su interior. Está sostenido por ligamentos, que son estos ligamentos los que sostienen al útero, y también hay ligamentos que sostienen al ovario hasta el útero, ¿no? Lo que quiero mostrar aquí es que en esa pared del útero se observa que es el miometrio, el músculo del útero, y este es el endometrio, esta capa que crece y decrece mes a mes. Crece y decrecen también la irrigación con capilares uterinos, y crece y decrece también la formación de glándulas secretoras de jugos nutricios que sostienen el endometrio y el embrión. La función del útero es alojar al embrión en las primeras etapas del desarrollo, el endometrio, ¿no? Y bueno, si no hay fecundación, el ovario cesa la producción de progesterona y eso hace que deside o se caiga el endometrio en lo que llamamos menstruación. Acá está el conectivo de la cápsula externa, el endometrio y el miometrio. Estas son ramas de la arteria uterina, que a su vez son ramas de la aorta abdominal. Bien, ya dijimos esto, el útero tiene 3 partes. Dijimos también que tiene las 3 capas. Y ahora vamos al análisis del ciclo menstrual. Se define como el ciclo femenino, ciclo menstrual, como cambios rítmicos mensuales o de aproximadamente un mes que implican el ciclo de niveles hormonales que duran desde la pubertad, desde el desarrollo en la pubertad, el desarrollo sexual, es decir, la menarca, ahí dice menarca, pero es menarca la primera menstruación, hasta la menopausia plena o menopausia, que significa el cese del ciclado ovárico y cese de ovulaciones. Vamos ahora
a verlo desde el punto de vista del ovario, dijimos que hay una fase folicular con crecimiento del folículo, una ovulación con liberación del ovocito y la fase lútea con el folículo roto convertido en cuerpo lúteo, preparando al embarazo, para el embarazo. Desde el ciclo, perdón, viendo el ciclo desde el útero, la cuestión cambian los nombres. ¿Por qué? Porque mientras el ovario está en la etapa folicular, el útero está en su etapa de menstruación, que significa el sangrado del útero, la caída del endometrio, capa interna, en etapa de, por supuesto, no gestación, no embarazo. Pero luego de menstruar y limpiar el endometrio, queda en la base del endometrio, las células basales del endometrio, que por influjo, por supuesto, del estrógeno ovárico que empieza a aumentar, inicia su fase proliferativa. El endometrio empieza a crecer nuevamente, preparándose para el posterior supuesto embarazo. Y ese endometrio, durante la fase lútea del ovario, que le enviará progestágenos, o sea, progesterona, ese útero, ese endometrio ya proliferado alto, se convertirá en secretor. Bueno, como dijimos antes, liberando jugos, anexando glándulas, que son unas glándulas en espiral, que son muy profusas, con más capilares, se lo ve más rojo de sangre, preparándose para recibir al embrión. Y ahora lo vamos a ver también el ciclo desde el punto de vista del útero, explicado un poquito más extenso para que ustedes lo puedan ver allí, ¿no? Continuando entonces, decimos, ustedes van a tener aquí en la presentación, si quieren repasar, digamos, qué ocurre hormonalmente en cada uno de estas etapas del ciclo, que ya lo he mencionado yo con anterioridad. Bueno, les decía que desde el punto de vista del útero cambian entonces los nombres y la fase proliferativa uterina es donde crece el endometrio, ¿sí? En la fase proliferativa del útero estamos coincidiendo con básicamente la fase folicular del ovario. Entonces aquí hay que tener en cuenta que va a haber FSH alta, que van a ir aumentando los estrógenos ya producidos por el ovario y que la LH también va a pegar una elevación hacia cerca de la ovulación, o sea, hacia el día 13, 14, haciendo un pico allí. Para en el sentido de anidar un posible embrión, si ha habido fecundación, la fase progestacional sería la que inicia la ovulación. Entonces, por eso también inicia el dominio de los progestágenos, la progesterona que va a empezar a salir en gran cantidad desde el ovario. La reina de esta etapa es la LH, porque es la que sostiene, desde la hipófisis, sostiene al cuerpo lúteo para que éste, a su vez, libere progestágenos, progesterona, y sostenga de esa manera al útero en la fase progestacional, que sería cuando el progestágeno, la progesterona del ovario, sostiene al endometrio del útero, diciéndole que continúe en esa etapa secretoria, sosteniendo al posible embrión y que de esa manera ni se le ocurra deciduar o caer en forma de menstruación. Si el óvulo no hubiese sido fecundado, que es lo que ocurre en la mayoría de los ciclos,
entonces no va a haber ningún tipo de señal para el ovario de que hay un embrión. El ovario va a bajar ese cuerpo lúteo, lo va a degenerar y en albicas, y al caer la progesterona por falta de células que la liberen del cuerpo lúteo, esa progesterona ya no llega al endometrio, el endometrio no tiene señal de por qué sostenerse allí, y entonces se suelta y ocurre la menstruación. La fase menstrual puede decirse en los últimos días del ciclo, o también que inicia los primeros 5 días del ciclo. Al no haber progesterona, todos los vasos se llenan de sangre y las células comienzan a aplicar un programa de necrosis, de muerte, digamos, se separan de la pared uterina y salen como flujo menstrual todo ese endometrio. Pero lo interesante de entender acá es que mientras en el útero comienza la fase menstrual, FSH comienza a aparecer delicadamente desde hipófisis a estimular los folículos en el ovario, y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque coinciden, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos aquí un gráfico muy interesante que nos va a mostrar cómo ocurren a la vez las fases del ciclo ovárico, la fase folicular, creciendo los folículos, el día de la ovulación, y la fase lútea, coincidiendo con el ciclo que siguen las hormonas gonadotrofinas FSH y LH liberadas por hipófisis en sangre. Y acá uno puede ver que cuando en el útero está ocurriendo la menstruación, digamos, en el ovario comienzan a crecer el folículo. ¿Por qué? Porque hay un pulsito de FSH estimulando esto. Y esto coincide con LH baja, digamos, que va a comenzar a subir fuertemente cerca de la ovulación. Día 13 aproximadamente, 14 es el pico y provoca la ovulación. Y si se fijan también aquí, van a observar que ciclan a su vez las hormonas ováricas. Estas células de los folículos empiezan a producir estrógeno, entonces el estrógeno aumenta con el tamaño de las células que secretan estrógeno en los folículos, las tecas. Y también tienen un pico en el folículo maduro de De Graaf, y cuando se produce la ovulación, los estrógenos producidos por estas células caen abruptamente, porque ahora se van a dedicar a sintetizar progesterona. Entonces cae el estrógeno y mientras sube la progesterona. Normalmente cuando no hay gestación o embarazo, entonces el cuerpo lúteo degenera y cae la progesterona. Y esto es lo que va a provocar la menstruación. ¿Sí? Hay una hormona más que hasta ahora no hemos mencionado, que la liberan tanto, lo dijimos en los testículos, pero lo liberan también el ovario, que es la inhibina. Esta hormona aumenta en la fase lútea porque inhibe a las gonadotrofinas hipofisarias, ¿sí? Y esto hace que, bueno, bajen las hormonas, sobre todo FSH y LH, van a bajar para comenzar de nuevo el ciclo. Y aquí les puse una figura que es la de el ciclo uterino. Mientras estuvimos describiendo lo anterior, estaba ocurriendo en el ciclo uterino la menstruación, la necrosis y degeneración del endometrio, inicia la fase proliferativa
bajo FSH, proliferando el endometrio, luego con LH también se convierte en secretor y este es el ciclo uterino, que también va de la mano con un ciclo que sigue la temperatura basal corporal de la mujer, que normalmente, bueno, tiene sus 36 grados y medio. Se supone que durante la menstruación y la proliferativa tiene alrededor de 36 grados 5 de temperatura corporal en grados centígrados. Y luego hay un día en que al levantarse, si se toma la temperatura todas las mañanas, va a notar un descenso leve de la temperatura con un ascenso pronunciado que se va a sostener por varios días. El día del pico del descenso es de 36 más o menos grados centígrados. Ese día está ovulando y lo confirma en el día posterior con el aumento de la temperatura corporal. Este es un método que también se ha utilizado durante un tiempo para saber cuándo la mujer está ovulando, seguir sus ciclos y así conocer la regularidad de sus ciclos, y como método anticonceptivo bastante, bueno, útil, pero con problemas de una cierta poca eficiencia a veces, porque guiarse por la temperatura corporal no es lo más adecuado si se está deseando no quedar embarazada, ¿no? Y a continuación nos toca repasar cómo se controla con el juego hormonal ambos ciclos, porque en realidad se controla el ciclo ovárico y se controla también el uterino, y con ello también, como les decía, mamas y vagina. El control del ciclo femenino es realmente complejo, como está aquí. Primariamente tenemos que hablar del GnRH, del hipotálamo, de las dos gonadotrofinas, FSH y LH de hipófisis anterior, y las ováricas, que son estrógenos, progesterona e inhibina. También tenemos que repasar entonces que FSH estimula al desarrollo de los folículos que van creciendo y madurando, a las células de la granulosa de las tecas, que se convierten, del folículo, que se convierten en productoras de estrógeno. Acá hay que entender que el estrógeno va a ir aumentando, entonces ese mismo estrógeno va a hacer que se inhiba a FSH en algún momento para que deje de producir más folículos, ¿verdad? Eso retroalimenta negativamente bajando la cantidad de FSH y LH. Y LH entonces estimula a las tecas a producir andrógenos, en el caso de los varones. La ovulación dijimos que es provocada por una elevación de los estrógenos, una oleada de LH y un pico de FSH, y esto en conjunto liberan el óvulo. En cambio, los altos niveles de inhibina inhiben la producción de FSH para impedir que aparezcan nuevos folículos cuando ya estamos madurando algunos. En este momento hay bajo nivel de progesterona porque hay una retroalimentación negativa para que se detenga, digamos, en el pico de LH y de FSH, ¿sí? Pero todavía no hay cuerpo lúteo. Estos bajos niveles de progesterona hacen, digamos, que
permita todavía la existencia de LH y GnRH. Cuando se empiece a elevar la progesterona va a inhibir a LH. Este es el patrón general del control hormonal. En el sistema nervioso central ustedes tienen, bueno, estímulos y cuestiones internas y externas que van a llevar a que esto comience a suceder cíclicamente desde la pubertad o la menarca, la primera menstruación. En el hipotálamo, las células del hipotálamo liberan GnRH que por el sistema hipotálamo hipofisario llega rápidamente a hipófisis anterior, estimulando ciertas células que son las que pueden liberar LH y FSH. Esto es para ambos sexos, ¿no? Entonces tenemos el nivel hipotálamo, el nivel hipófisis anterior, hasta acá mujer y varón son iguales, están las dos hormonas en sangre. En FSH va a ir a estimular la producción de gametos. En la mujer, haciendo desarrollar los folículos ováricos. En el varón, FSH va a ir al túbulo seminífero a concentrarse en células del túbulo seminífero para estimular la meiosis y la formación de las gametas masculinas. Mientras tanto, LH funciona estimulando las células endocrinas en el caso del testículo, que serían las células intersticiales o del Leydig, para que éstas liberen hormonas esteroides que serían los andrógenos testosterona. LH en la mujer estimula a la formación del cuerpo lúteo. Esas células lúteas serían las que van a secretar progesterona que va a sostener al endometrio en el útero durante el embarazo. En el caso del varón, LH a través de células de Leydig van a ayudar también mediante las células de Sertoli a concentrar el andrógeno y ayudar a la producción de gametos. En las mujeres, LH estimula solamente a la formación del cuerpo lúteo, pero ya no interviene. O sea, esto es solamente en varones en realidad. Y acá hay retroalimentaciones negativas o positivas. FSH y LH cuando hay cantidad circulando inhiben el hipotálamo y las hormonas liberadas por testículos y ovarios suelen inhibir a hipófisis y a GnRH para bajar la producción de las hormonas hipotalámicas e hipofisales. Bien, esos feedbacks son largos y cortos, como pueden ver en el gráfico. Estos son los cortos, de hipófisis e hipotálamo, y los largos desde las gónadas a hipotálamo e hipófisis, ¿no? Hay asas cortas y asas largas. Acá tienen un cuadro que pueden verlo o no, no importa eso. Y sí es interesante ver qué pasa cuando hay preñez o embarazo. Se mantienen los niveles de progesterona del ovario y la progesterona a su vez mantiene al endometrio en el útero. En cambio, sin embarazo cae la progesterona, el estrógeno y se produce la fecundación. Aquí tienen el ciclo completo, ciclando hipófisis, ciclando ovario, ciclando el ovario como glándula endocrina, ciclando el útero y ciclando la temperatura corporal basal de la mujer. Finalmente, también tenemos que tener en cuenta que con la pubertad y el desarrollo reproductivo de la mujer se desarrollan los otros órganos accesorios sumamente importantes que son las mamas.
Para el desarrollo mamario van a intervenir estimulando los estrógenos y progesterona. Cada glándula mamaria tiene lóbulos, digamos, de producción de leche. Esos lóbulos están separados por grasa y por tejidos conectivos. Cada lóbulo tiene lobulillos y estos a su vez, cada lobulillo está formado por unos racimos de células que son secretoras de leche. Y esos racimos tienen conductitos que se van juntando en conductos mayores hasta constituir el conducto galactóforo que saca la leche afuera a nivel del pezón, ¿no? Las glándulas mamarias son todos esos lobulillos de células productores con mucho tejido adiposo y conductos. Y por supuesto, conectivos, ¿no? Este es otro gráfico mostrándonos lo que serían los lobulillos de producción de leche, cada uno generando sus propios conductos galactóforos para sacar por el conducto galactóforo central la leche hacia el pezón, que sería esta estructura elástica que tiene justamente la forma de un chupete, de una tetina de mamadera, pero justamente es la tetina natural que es el pezón, ¿no? Hay una confusión, el pezón es la parte central que el bebé succiona. La areola es toda el área pigmentada, resistente a la abrasión, que rodea al pezón. Y bueno, se ve ahí la grasa mamaria en amarillo también. En cada uno de esos grupitos de células glandulares secretoras de leche, se observa que ellas liberan la secreción hacia el centro y esa leche junto con la de otros y otros se une o se reúne en un conducto galactóforo. Estos conductos también tienen una delicada capa de músculo liso que cuando se contrae hace un efecto de ordeñe, digamos, para llevar la leche hacia los conductos principales. Estas células son las secretoras de leche, entonces, y hay unas celulitas acompañantes desde afuera que se contraen también y es como si, bueno, hicieran un efecto de ordeñe del grupito celular. ¿Quiénes intervienen una vez producido el parto para que la mamá pueda amamantar al bebé, que es la lactación? Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta la hormona prolactina que produce la leche materna, que ya sabemos que viene de hipófisis anterior, y que hay un efecto que es un estímulo nervioso, que es la succión del bebé puesto en la areola y el pezón. Eso para la mujer mamá que ya ha parido, tiene un circuito neuronal que va a hipotálamo e inhibe el PIG, que es la hormona inhibidora de prolactina. O sea, la succión del bebé, por eso se los coloca en el pecho, aunque no haya leche, para que hagan este circuito de retroalimentación en donde las neuronas le dicen al hipotálamo, con la succión del bebé, inhiban a PIG. Al inhibir al inhibidor de prolactina, sale prolactina a circular y prolactina produce leche en las mamas. Además, hay otra hormona que se genera con la lactación, que es la oxitocina. La oxitocina es la encargada de hacer que los músculos de la mama alrededor de los conductos galactóforos se contraigan y hagan que la leche salga por el conducto galactóforo. O sea que el efecto oxitocina es eyectar la leche. Acá tienen en este gráfico, para que lo observen luego, cómo el bebé, al succionar la leche,
en el pezón y la areola, genera el circuito nervioso, estímulos que terminan generando en el hipotálamo que baje el PIS, que es el inhibidor de la prolactina, entonces así las células de la hipófisis anterior sueltan prolactina, la prolactina va a que se genere leche en la mama y con la oxitocina la expulsen o la eyecten. Entonces por eso mientras continúa el bebé tomando leche, la mamá sigue eyectando leche. Cuando el bebé se lo retira o no se le da de mamar un tiempito, esto puede cortar este círculo y entonces dejar de producir leche la mama. Bueno, finalmente la gametogénesis en la mujer es distinta a la del varón porque dijimos que hay una sola de las células haploides viables, que es el óvulo, y los otros tres, que son los corpúsculos polares, van a ser desechados, ¿no? La gametogénesis se produce justamente en el ovario desde la menarca, la primera menstruación, y tiene diferentes momentos porque, bueno, cesa también en la premenopausia y menopausia. Esto es para que comparen la gametogénesis femenina y masculina, las mitosis previas, la meiosis 1, la 2 y si hay fecundación. Pero acá el tema es que vamos a tener un óvulo único con 3 cuerpos polares. En cambio en el varón vamos a tener los 4 espermatozoides. El óvulo es la célula sexual o reproductiva o gameto femenino que se forma en los ovarios, en los folículos ováricos, y está formado por, como ya hemos dicho, creo en algún momento, su citoplasma, su membrana plasmática, su túnica pelúcida o membrana pelúcida, acompañado de ya células que no son del óvulo, pero que le acompañan de la corona radiata, y dentro de la membrana pelúcida se encuentran los cuerpos polares, al menos uno, y luego del encuentro con el espermatozoide ya tienen que estar 3, porque tiene que haber culminado la meiosis 2. Bueno, de esta manera hemos visto el complejo sistema que tiene la mujer, la hembra en los mamíferos para generar cíclicamente células muy especialmente creadas en momentos especialmente creados también para que haya mayor aceptación del macho o del varón para tener cópulas, y esto implica también un cambio hormonal y conductual muy importante en la mujer, porque más allá de cuestionamientos y juzgamientos que se puedan hacer, es un fenómeno biológico. La hembra y la mujer necesitan tener periodos de expansión y periodos de retracción, momentos en que buscan al tener cópulas, aceptación de los varones, momentos de retraimiento para limpiar sus mecanismos internos, renovarlos, por decirlo así, y luego volver a salir. En cambio, el varón, al no ciclar, está en un estado similar constante. Esto trae también cambios, o sea, está regulado por cambios hormonales. Y como esas hormonas están relacionadas con la conducta de el enamoramiento, el relacionamiento, como por ejemplo la oxitocina, están relacionadas justamente con estados anímicos de encuentro, aceptación. Esos cambios emocionales y conductuales de la mujer deben entenderse como parte de un proceso muy exquisito, más allá de todas las inconvenientes que a veces puedan generarse cuando no hay una estabilidad psíquica o no hay una estabilidad emocional que acompañe a esta mujer, pero es totalmente comprensible que ya hay cambios desde lo puramente biológico y ni hablar desde lo emocional, mental. Bueno, con esto hemos terminado por ahora esta parte del sistema reproductivo femenino.